martes 11, martes 11 de febrero, hermanos. El título de la lección para hoy día está en la pantalla. Por favor, alguien quiere participar, prenda su micro y pueda leer, a ver, hermanos. El teísta escéptico, dice hermano. Muy bien, entonces ahí está, hermanos, el título que se ha puesto para hoy día. El teísta escéptico. Preguntas, hermanos. No, en primer lugar, hermanos, la primera pregunta sería, ¿qué significa teísta? ¿Qué cosa es escéptico? ¿No? El teísta escéptico. Y ahora, ¿qué quiere decir las dos palabras, no? ¿Por qué le han puesto este título, no? A ver, si alguien puede ayudar a entender, hermanos, este título, el tema que vamos a estudiar. A ver. El teísta es el que cree en Dios o que tiene un Dios, ¿ya? Y escéptico es extraño, ¿cierto? Porque es totalmente lo, 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 lo contrario. Dice que no cree o que no afecta o que afecta a no creer. Ese es el escéptico, el que no Ajá. cree. Muy bien, hermana, ¿no? Bueno, ahí está. De acuerdo a esas palabras, entonces, teísta es el que cree en Dios y el escéptico el que duda de Dios. Medio raro, ¿no es cierto? Ese título, teísta escéptico. ¿Qué significaría? Pero vamos a ver en la lección, le dan un significado, ¿no? Pero el significado de cada palabra ahí está. Teísta es el que cree en un Dios creador, ¿no? Y escéptico es aquel que no cree, pues que duda, ¿no? Que duda, ¿no? Teísta, el teísta escéptico. ¿A quién se estaría refiriendo, no? Con esto de teísta escéptico. A nosotros, tal vez nosotros decimos, tal vez creer en un Dios creador, pero también a la vez estamos dudando. No sé por qué se ha puesto este título, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. Dice aquí, hermanos, Dios proclama en Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué proclama Dios, hermanos? En Isaías 55, 8 y 9. Ahí dice, hermanos, el Señor ha dicho, ¿no? El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. ¿Qué dice, hermanos? Que sus pensamientos de Dios no son, pues, nuestros pensamientos de nosotros que estamos aquí en esta sala. Ni son, dice, sus caminos mis caminos. Los caminos de Dios no son. No sé si a nosotros se está refiriendo o a quién, ¿no? Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ah? Sería bueno leer en todo su contexto, ¿no? Este capítulo 55, ¿no? De Isaías. Ahí está, pues, ¿no? Este texto bíblico traído de ese capítulo. ¿A qué se está refiriendo? Ayuden, hermanos, a ver si alguien puede, ayudarnos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué el Señor está diciendo esas palabras, ¿no? Ahí Hermano Cristo, y sí, por favor, hermano, a ver. ayer hablábamos acerca de que hay muchas cosas que nosotros no conocemos y no conocemos ciertamente porque si tenemos un Dios que es grande, hermanos, eh, yo siempre tengo esa fascinación por mirar el universo, siempre lo he compartido con ustedes. Si es que nosotros pudiéramos mirarnos desde el universo es tan grande que no se ve el planeta, no se ve nuestro planeta. Con suerte se ve nuestra Vía Láctea, ¿cierto? Nuestra galaxia. ¿Ah? Es muchísimo más El grande. rojo que no. Entonces, hermanos, si este Dios ¿Aló? tan grande como el que podemos imaginar solamente al ver el universo, entonces sus pensamientos son así más grandes. Dios es perfecto, nuestros pensamientos son imperfectos. O sea, todo lo que nosotros hacemos es imperfecto. Dios en todo, él es más sabio que nosotros. Entonces, claramente lo que dice ahí, que los caminos
nuestros no son como los de Él, porque Él conoce lo que viene, Él conoce el futuro. Nosotros no, nosotros pensamos que algo puede ser bueno, pero Dios sabe que no lo es porque Él ya lo ve más adelante. Entonces, en ese sentido, Dios es mucho más sabio que nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, eso no se pone hincapié que nosotros, mm, por decir, ¿no? Tenemos un poquito de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento de Dios es infinito. Como dice nuestra hermana, ver nada más el universo entero, hermanos, las estrellas que uno ve en la noche, ¿no? Es infinito, hermanos. Nadie ha podido contar el número de estrellas, ¿no? Es infinito, hermanos, ¿no? El universo es infinito, no tiene un fin, ¿no? Nadie puede decir aquí termina, ¿no? El universo. Y es una Hermano, maravilla, incluso en lo más pequeño, hermanos, en lo más pequeñito también el universo, el micromundo, decimos, ¿no es cierto? En la materia, lo más pequeñito decimos átomos, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí también es infinito, hermanos, ahí es un mundo pequeñito, pero ahí hay como un universo también, pues, ¿no, hermanos? Y hay un orden tremendo, hermanos. Entonces, pues, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos comparar con Dios? Que es, yo tengo todo lo máximo en este mundo, con ustedes, no es pequeñito, ¿no? Pequeñito. Somos, es verdad, hijos de Dios, como tal, Dios nos ha dado capacidades, pero no podemos tal vez compararnos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico. No podemos compararnos, ¿no? Con la sabiduría, el conocimiento de Dios, sus pensamientos de Dios. Claro, nosotros pensamos de una y otra manera, hermanos. Bueno, sí, hermano Celso, parece que quería participar. sí, hermano, buenos días, hermano. Buen día. Una ilustración que lo hace simbólico, el versículo de Isaías, ¿no? Entonces nosotros podemos tal vez poner otro ejemplo. Nosotros somos superiores que un gato, que una hormiga tiene su tiempo, su lugar es limitado, pero en nosotros no es con relación a la tierra, podemos desplazarnos a diferentes lugares, pero un animalito no tiene su lugar, ¿no? Entonces, igualito también, Dios informó universal, es infinito, entonces no podemos alcanzar, Él es el soberano. Entonces debemos, digamos, entrar a la jerarquía que Él tiene sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre el universo, hermano. Eso es. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano, por la comparación. Ahí está comparando a nuestro hermano, pues no, también a nosotros como personas y a un animalito, una hormiguita, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una hormiguita y el ser humano? Así también, ¿qué diferencia puede haber, no? Entre el hombre y nuestro creador, que es Dios. Muy bien, hermanos, ahí, aquí está el Salmo 55 en la pantalla y les voy a dar lectura, hermanos. Dice aquí, ¿no? Todos los sedientos, los que tienen sed, ¿no? Espiritualmente, hermanos, no sed, dice, vengan a las aguas, dice, ¿no? A las aguas, ¿no? Hermanos, el agua de vida pues viene de Dios, ¿no? La vida eterna, ¿no? Jesús dijo a la samaritana, si tú me pides a mí agua, ¿no? Yo te daría agua viva, ¿no? Y tú vendrías a ser una fuente de agua también. Y la mujer dijo, yo quiero ese agua, dame. ¿De dónde? ¿Pero de dónde tienes? Bueno, no hay una conversación, pero ahí está diciendo, todos los sedientos, los que tenemos sed espiritual, hermanos, vengan a las aguas, está diciendo. Y los que no tengan dinero, no, vengan, compren y coman, dice. O sea, gratis. Vamos a comprar, pero sin dinero, hermanos. Y vamos a comer, dice. No, en este caso la palabra de Dios, no. Vengan, compren vino y leche, que son símbolos también, ¿no? De la palabra de Dios. Compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno.
Pregunta, dice el 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Qué interesante la pregunta, hermanos, ¿no? Para reflexionar. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Qué pasa, hermanos? Estamos gastando dinero en lo que no es pan. ¿Qué quiere decir, hermanos? Espiritualmente hablando, hermanos, ¿no? Y su salario en lo que no sacia, ¿no? ¿Por qué gastan? Así, en este mundo tal vez estamos gastando nuestra vida en lo que no es lo que vale la pena, ¿no? El salario, en lo que no sacia, dice. ¿Por qué gastan? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, dice, ¿no? Y se deleitará su alma en la abundancia. En otras palabras, nos ofrece, ¿no? Yo creo la palabra del Señor, no. Y nosotros de repente despreciamos la palabra de Dios y preferimos leer otras cosas, ver otras cosas. Estamos en otro mundo, ¿no? Nos parece más importante eso. Entonces creo que a eso se refiere, ¿no? Escúchenme atentamente, dice, y coman lo que es bueno. Lo bueno es pues la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y se deleitará su alma en la abundancia, dice. Ahí vamos a encontrar abundancia, hermanos. Inclinen su oído, dice, y vengan a mí. Hermanos, inclinen su oído y vengan a mí. O sea, inclinemos nuestro oído a ir a Él, hermanos. Fuente de vida, ¿no? Y de sabiduría, ¿no? Escuchen y vivirá su alma, dice. Escuchen, hermanos, quiere decir, pongan en práctica, ¿no? Las cosas que les digo. Y van a vivir. Y haré con ustedes un pacto eterno, dicen, ¿no? Vamos a hacer un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David, así como con David hizo un pacto. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo también se dice, ¿no? Hijo de David, les dicen, hijo de David, ¿no? Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe a las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Es verdad, nuestro Señor Jesucristo ha glorificado a nuestro Padre Dios, y entonces hay un llamado, ¿no? A todo este mundo para que vengan a Él, a Dios, ¿no? Que vengan a Dios, ¿no? Busquen al Señor, dice aquí, hermanos, busquen al Señor mientras pueden, en tanto está cerca, ¿no? Entonces busquemos pues al Señor mientras podemos hallarlo, hermanos, y llamémoslo en tanto está cerca, ¿no? Ahí estamos clamando, hermanos, no a Dios. Abandone, dice, hermanos, el impío su camino, esa palabrita, hermanos, impío, o sea, no pío, no consagrado, no creyente, no el impío. Abandone, o sea, el impío podríamos ser nosotros, ¿no? O la persona, cualquier persona, abandona ese camino, dice, ¿no? De ese camino, abandona ese camino. Y el hombre malvado abandone, ¿qué cosa? Sus pensamientos. El hombre malvado, ¿no? El inicuo, ¿no? Que es el malvado, abandone sus pensamientos, dice. O sea, que debemos abandonar los pensamientos, pues no, o sea, que no están guiados por Dios. Y vuélvase al Señor. Y el llamado es para volverse al Señor, dice que tendrá de él compasión. Dice, hay que volvernos para que la compasión de Dios esté con nosotros. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Así que si nos volvemos, Dios es amplio en perdonar, nos va a perdonar. Ahí viene el texto, ¿no? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Eso, hermanos, entender, ¿no? A veces nosotros pensamos que acá el que nos va a beneficiar es nos va a beneficiar es nuestro prójimo, nuestro trabajo, no sé qué pensamos, ¿no? Nuestras capacidades y todo, ¿no? Pensamos, no hacemos nuestros objetivos, nuestro plan de vida, hermanos, y estamos siguiendo, pensando, no, esto es lo que necesito, yo necesito esto, aquello. Entonces, ese es nuestro plan de vida, mis pensamientos, ¿no? Dice, pero Dios dice, pero mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice, ¿no? Ni sus caminos son mis caminos. ¿En qué caminos estamos, hermanos? ¿En qué caminos? ¿No? ¿En qué estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo?
Y Dios está diciendo, ni sus caminos son mis caminos, dice Dios, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén, hermanos, ahí está diciendo Dios, pues, o sea que Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, el creador de todo el universo, del macromundo, del micromundo, hermanos, no es nuestro creador, que es nuestro salvador, que ha dado su vida por nosotros, demostró que nos ama, que Él es justo y juzga con justicia. Hermanos, que no alcanzamos pues al conocimiento de nuestro Dios, apenas un poquito podemos conocer. Entonces, hermanos, qué maravillas estará pensando pues Dios para nosotros, para nuestro bien y tantas cosas. Y ahí nos los presenta pues aquí a través de su palabra, ¿no? Porque como descienden, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelven allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Está diciéndonos, hermanos, así como la lluvia que cae a la tierra, ¿qué hace, hermanos? Hace crecer las plantas, pues, hermanos. Hace producir, germinar, dice, ¿no? Y así hay pan para comer, pues, hermanos. Así es la palabra del Señor, pues, hermanos. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice, hermanos, no volverá a mí vacía. Siempre si la palabra de Dios entra en el ser humano, en el corazón, entonces va a dar frutos, hermanos, va a dar frutos, siempre va a dar frutos. Sin haber realizado, dice lo que deseo, dice, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. ¿Qué es lo que desea Dios? No. Esa palabra que está entrando en nuestro no va a regresar a él vacía, va a dar fruto, hermanos. Y logrado también el propósito para el cual la envié. O sea, su propósito, como Dios envía su palabra, se cumple su propósito de Dios. Aunque no entendamos, hermanos, pero todo lo que Dios ha pensado se está haciendo, hermanos. No, nadie puede cambiar ese propósito de Dios. Y si dice que su palabra nos va a dar vida, nos da vida, pues hermanos, ¿no? Si es que esa palabra entra a nuestro corazón. Escuchen, por eso dice, ¿no? Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos, dice, claro. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Para señal eterna que nunca será borrada. Ahí está la palabra del Señor, hermanos. Estamos entendiendo entonces en todo su contexto, hermanos. Bueno, ahí está el texto bíblico también en el folleto. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, así como los cielos son más altos que las tierras, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Está bien que confiemos en Dios, hermanos? No. ¿Qué pensamientos tiene Dios, a ver, hermanos, para ti, para mí, bueno, para nosotros? A ver, prende tu micro, hermano, a ver, participa, comenta, a ver, aquí, ¿qué nos está diciendo Dios? Confía en mí, nos está diciendo, ¿no? Porque Él sabe lo que hace, hermanos. Aunque no lo entendamos, pues, hermanos, pero hay que confiar en Dios. Hacemos bien en confiar, hermanos, ¿no? En Dios, aunque no entendamos lo que esté pasando, hermanos. Esta pregunta que se hace, ¿por qué el mal está en esta tierra? ¿No? Eso uno no entiende, ¿no? Pero ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Así es, hermanos. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia, hermanos. ¿Ah? No podemos, pues, imaginar, hermanos, cuán complejo es, ¿no? El conocimiento de Dios, hermanos. Pensar nomás en el ser humano, hermanos, que es una maravilla realmente, ¿no? Suficiente mirando nada más uno, ¿no? Cómo funciona nuestro organismo, hermanos, pues uno podría, cualquier incrédulo se volvería creyente, pues, hermanos, porque eso no sucede por el azar, es obra
de un creador, es nuestro creador, el único creador. Ni siquiera pues podemos imaginar la complejidad, hermanos, del plan divino para la historia. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no en diversas situaciones? Entonces a veces nos planteamos nosotros, pues no decimos el problema, ¿no? De querer entender una y otra cosa. Pero si no entendemos, hermanos, dejemos pues a Dios, ¿no? Que Él siga haciendo, aunque no entendamos, ¿no? Que haga lo que Él ha pensado, ¿no? Nosotros hagamos lo que sí entendemos, que el Espíritu Santo nos hace entender, practiquemos esas cosas. Bueno, lo más importante, hermanos, creo a todo esto es vivir eternamente con Dios, que ahí aprenderemos más cosas estando juntamente con Él, hermano. Por ahora, de repente, conozcamos poco, pero estando con Él ya vamos a conocer más, hermano. Una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos, hermanos, se llama teísmo escéptico, dice. Bueno, a eso le está llamando, hermanos, teísmo escéptico. Dice a lo poco que nosotros sabemos o conocemos, ¿no? Acerca de este problema del mal, ¿no? Ese poquito que conocemos, reconocemos que conocemos, porque a eso le llama, dice, teísmo escéptico. Bueno, ese título le ha puesto, ¿no? Medio contradictorio, pero el título, ¿no? Teísmo, creer en Dios, y escepticismo es duda. Tal vez la idea sería de que nosotros los seres humanos no dudemos, ¿no? Y confiemos en Dios, ¿no? No dudemos. Bueno, el teísta escéptico dice, cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Ujú. Así que, hermanos, el ser humano, no sé, ¿qué dicen ustedes, hermanos? A ver, entonces son comentarios que estamos leyendo acá. ¿Qué dice la Biblia, no? Respecto a todo. Claro, es verdad que Dios dice, ¿no? Miren, hijos, nos dice a nosotros, usted que está en esta sala, nos estaría diciendo, yo quiero, nos diría que sean ustedes perfectos, así como yo soy perfecto, quiero que ustedes sean perfectos. Si ustedes tienen que gozarse y alegrarse, alégrense de que ustedes me entienden, me conocen, de eso alégrense, ¿no? Que de mí viene la sabiduría, dice, ¿no? Teman, o sea, mi nombre, o sea, respétenme, ¿no? Y sean obedientes, pues, ¿no? Y todo lo que les digo se va a hacer una realidad en vuestras vidas, ¿no? O sea, crean en mi Hijo Jesucristo y tienen vida eterna. Bueno, tantas cosas que nos dice, y creo que una persona, hasta un niño, yo creo que entiende, ¿no? En forma sencilla, el propósito de Dios. No, Dios no quiere que estemos en la ignorancia, sin conocimiento. Es verdad que nuestro Dios sabe lo que está haciendo. En lo limitado que nosotros seamos, hermanos, Dios quiere que sepamos todas las cosas y seamos como Él es, ¿no? Así como nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, también Él hizo las cosas, ¿no? O bueno, fue un instrumento de Dios, se puso en las manos de Dios y pues lo que hizo es pues, ¿no? Para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo hizo, ¿no? A través de Él. Por ejemplo, el hecho, hermanos, de que no podamos ver gérmenes en el aire y a nuestro alrededor no significa que no estén allí. Bueno, aquí un ejemplo, hermanos, ¿no? En el aire hay todo tipo de gérmenes, ¿no? Y- pero no vemos, pues, ¿no? Pero existe. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros no entendemos, cómo es que la Tierra no se está moviendo y tantas cosas que los movimientos que hay. No solamente hay movimientos, rotación, traslación, dicen, ¿no? Los que van investigando, ¿no? Hay una gran cantidad de movimientos que tiene, ¿no? La Tierra, ¿no? Y pues
todo tiene su objetivo, hermanos, todo tiene su objetivo que, bueno, eh, pero tal vez nosotros no entendemos, pues, ¿no? Pero todo lo ha hecho para el bien, nuestro Dios. De la misma manera, hermanos, que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa pues que Él no tenga buenas razones para él. O sea, todo lo que hace Dios, hermanos, es para bien. Es verdad que vivimos en un mundo donde todavía está el conflicto, ¿no es cierto? Aunque se ha resuelto ya el problema, pero vivimos en medio todavía de, del ataque del enemigo, ¿no? Y esto Dios permite, tiene sus razones, Dios, es para edificar nuestra fe, para que se visualice nuestra fe, ¿no? Bueno, también nos pide leer el Salmo 73. Y la pregunta Bueno, dice, ¿cómo? Sí, a ver, por favor, comenten, hermanos, pregunten. bueno, buenos Acérquese a días. su micro, hermano. Hola, hermanito, buenos días. En el comentario mi lección dice lo siguiente. Dios habla por medio de su profeta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá compasión de él. En otras versiones dice misericordia. Y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque así como los cielos son mucho más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 7 al 9. Necesitamos claro discernimiento para que midamos el pecado conforme a sus normas de Dios y no las nuestras. Adoptemos como nuestra regla la palabra divina, no nuestras opiniones humanas. El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. A veces cuando se percataba de la voluntad y de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, lodo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad, pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecía tan difíciles de sobrellevar que se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. Veía su pecado en una manera tan clara que exclamó: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio, pero mientras lloraba y oraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Entonces, así como David lo hizo, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios es para nosotros la luz. Muchos hombres piensan maravillas, pero sobre todas esas cosas, la palabra de Dios está como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Deberíamos dedicar más en la observación, en la meditación, en el estudio de la palabra de Dios. La sierva del Señor la semana pasada decía de que deberíamos pasar tiempo memorizando textos de la Biblia, porque va a haber tiempos en que esta preciosa palabra de Dios van a ser quitado de nuestras manos, no lo vamos a tener más. Pero lo que hemos memorizado de esta palabra de Dios van a quedar, nadie nos lo va a quitar. Y eso solamente nos va a mantener. Quizás puede ser una comparación con las vírgenes que tenían aceite. Ese aceite justamente es el que has memorizado la palabra de Dios. El Espíritu Santo
ayudó para que tú y yo memoricemos la palabra de Dios. Entonces, eso es muy bueno. Es bueno, usted dijo, no. Hay muchas cosas que pensamos que conocemos, pero Dios conoce mucho más que nosotros. Por ejemplo, sabemos que el año tiene 365 días, pero hay algunos años vienen como año bisiesto, 29 días trae el mes de febrero, pero aún quedan algunos minutos de sobra, y eso en 100 años se forma un día, y eso se llama año seglar. Entonces, todas esas cosas nosotros no contabilizamos con facilidad, pero Dios todas las cosas sabe. Por eso los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Amén, amén, hermano. Sí, pues, hermano Marcelino, ¿no? Hermanos, David es un ejemplo, ¿no? Él memorizaba, pues, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Ahí está el Salmo 1, bienaventurado, ¿no? El que medita día y noche en los mandamientos de Dios, dice, ¿no? Él medita, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su fruto da en su tiempo, sus hojas no caen. No así el malo, ¿no? No así el que no le pone ese interés al llamado del Señor, ¿no? No se vuelve a Dios, uno camina en sus caminos, ¿no? Será como las hojas secas que el viento se lo lleva, o bien el fuego para el fuego sirve, ¿no? Así que, hermanos, memorizar es muy bueno, sí, hay que poner atención y no solamente memorizar, sino también llevar a la práctica automáticamente de nuestro ser va, va a ir en la práctica de lo que entra en la mente. Todo lo que está entrando en la mente, hermanos, entonces o sea, nos guía. Bueno, está muy bien, hermano. Salmo de David también, ¿no? ¿Cómo salmista el mal? Vamos a ver, no sé si es David el que escribe esto, vamos a ver. ¿Cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean? Vamos a ver un salmista, hermanos, ¿no? ¿Cómo enfoca él esto, ¿no? De las injusticias, el mal que hay, las injusticias que rodea este mundo. Él ve así como un ser humano, pues como nosotros. ¿Qué le hace ver las cosas desde otra perspectiva? Entonces, él está viendo de una manera, pero después cambia, ¿no? Su pensamiento y ve de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo? ¿En qué circunstancia? Y vamos a ver ese salmo. Ahí está Salmo 73. Ciertamente dices, bueno Dios para con Israel. Claro, con la iglesia, ¿no? Israel. Ciertamente, bueno es Dios, pues con la iglesia, ¿no? Para con los limpios de corazón, dice. Claro, hermanos, en este caso ahí está el Señor Jesús, al que se acerca limpia, ¿no? Al corazón, nos limpia nuestro corazón, ¿no? En cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, el salmista, tal vez es David, no sé, pero en cuanto a mí, dice, ¿no? Pero es inspiración de Dios. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Qué está diciendo, hermanos? Casi resbalo, casi me caigo, casi resbala mis pies, casi me equivoco, ¿no? Por poco resbalaron mis pasos, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque tuve envidia de los arrogantes. Miren, hermanos, guiando pues a los arrogantes, a los orgullosos, a los que se enaltecen, a los que, por ejemplo, en los países, no sé, hay las autoridades, bueno, la corrupción, hay las autoridades que hacen dueño de todo y tienen de todo y tienen. Entonces dice, porque tuve envidia de los arrogantes, estaba envidiando a los arrogantes, tuve envidia, dice hermanos, viendo la prosperidad de los impíos, como los impíos que no creen en Dios, que se apropian robando con, no sé, con una serie de cosas negativas, ¿no? Obtienen su prosperidad y todo, ¿no? Entonces este salmista dice, pues tuve envidia de esos arrogantes, viendo pues cómo prosperan esos impíos, ¿no? Porque no tienen congoja por su muerte, no están ahí entristeciéndose por su muerte, pues su vigor está enterito, enterito, nada, ni se enferma, ay, camina en todos los vicios, nada. No pasan trabajo
como los, no se creen los dueños, ¿no? De un país o de no sé, o de el mundo. Hay gente así, hermanos, en este mundo, ¿no? Eh, Ni son azotados como los demás hombres, como un obrero, ¿no? Que tiene que trabajar duro y parejo y hasta 12 horas de repente al día, ¿no? Entonces, eso es lo que ve el salmista. Por tanto, dice, hermanos, este salmista cuenta su testimonio, ¿no? La soberbia, dice, por tanto, la soberbia los corona. Que se enaltecen, que son soberbios, ¿no? Se enaltecen, de su corona de ellos es la soberbia, se cubren de vestidos de violencia y son violentos, ¿no? Los ojos se les saltan de gordura, hermanos. Logran con creces los antojos de su corazón. Quieren tal cosa, ya quieren esto, riqueza, todo. Entonces, hermanos, miren, está mirando el salmista y dice, casi resbalo. Hay envidiado, dice, ¿no? Mirando todas estas cosas. Ese mal que hay en este mundo, ¿no? Se mofan la gente así, ¿no? Van y hablan con maldad de hacer violencia, ¿no? ¿Qué cosa no hace, no? La gente. Hablan con altanería, ponen su boca contra sea la tierra, dice. Miren, ¿no? Eso es lo que vio el salmista, ¿no? Gente, la gente de este mundo, ¿no? Ponen su boca contra el cielo, hablan, no le interesan, no se burlan de las cosas de Dios, ya. Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver, dice, a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Entonces, aquí está haciendo mención a su pueblo que hará volver, ¿no? Para que beban, o sea, su palabra. Y dicen, bueno, dice aquí, y dicen, ¿cómo sabe Dios la gente, no? ¿Cómo sabe Dios? ¿Ah? ¿Y qué hay? Y hay conocimiento en el Altísimo, se dará cuenta de lo que estoy haciendo, que estará viéndome lo que estoy haciendo, conocerá cómo sabe Dios, dice. O sea, cómo son preguntas en este mundo, ¿no? He aquí estos impíos, o sea, no píos, no creyentes, son gente cruel, son gente eh, que no cree, pues atea, ¿qué se puede decir? ¿No? Impíos que hacen lo que les da la gana. Pues, he aquí estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Están ahí los ricos, ¿no? Verdaderamente, este salmista dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, él está pensando y dice, pues entonces por las puras, yo aquí soy fiel, obedezco los mandamientos de Dios, todo hago lo que me dice Dios, y nada, conmigo nada, ¿dónde está? ¿No? En vano creo que estoy haciendo, entonces, mira lo que dice, verdaderamente en inocencia, está pensando, lo dice él, ¿no? Todo el día y castigado, ¿no? Miren la experiencia. Yo hablaré como ellos, o sea, ahora uno piensa, dice, ya, bueno, al final de cuentas yo voy a hablar igual que ellos, voy a ser igual que ellos, ¿no? Como dice la gente, pues, ¿qué cosa me voy a llevar cuando voy a morir? Lo que he tomado, lo que he comido, ¿no? Ya así, me voy al mundo, ¿no? Ese salmista estaba pensando así, hablaré como ellos. O dice, si dijera yo hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Entonces da cuenta, ¿no? Y dice, a la generación de tus hijos engañaría, estaría haciendo mal, estaría engañándome, engañando a la gente. Cuando pensé, dice, pensó, ¿no? Para saber esto, se pone a meditar y pensar en esto. Fue duro trabajo para mí, dicen, ¿no? Es lo que estamos estudiando en esta semana, hermanos. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, él cuando entra, dice, al santuario de Dios, comprende, hermanos, el fin de ellos. ¿En qué va a acabar estas personas impías? Ciertamente los ha puesto en deslizaderos. O sea, ¿qué quiere decir? Como un rodadero, pues ellos van a caer como en un rodadero.
¿no? En asolamientos los harás caer, dice, ¿no? Bueno, son consecuencias de las elecciones del ser humano, ¿no? ¿Cómo han sido asolados de repente? Entonces, él está viendo ahí en el santuario todas estas cosas. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, no perecieron. O sea, desaparecen, pues así, ¿no? Tú ves un rico, desaparece. Mm. Entonces, perecieron, dice, ¿no? Bueno, entonces, cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron en terrores. Bueno, esa es la consecuencia. O sea, en el santuario, este salmista cuando entra al santuario, entonces entiende todo. Como sueño del que despierta, dice, ¿no? Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, dice. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice, ¿no? Mira lo que le pasaba a este salmista. Se llenó de amargura mi alma, no vaya a ser que nosotros estemos así, amargándonos, ¿no? Viendo el problema en este mundo. Y en mi corazón sentía punzadas, dice, punzadas, hermanos. Tan torpe era yo, entonces va a reflexionar y dice, tan torpe era yo, dice, torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Miren la reflexión de este salmista. Tal vez nosotros también podríamos decir lo mismo, ¿no? A veces en nuestras reflexiones podemos ser tan torpes y no entender. Somos como una bestia, hermanos, delante de Dios. Eso es lo que dice el salmista. Era como una bestia delante de ti, pensando en eso, ¿no? Que voy a hacer como la gente mala, pues que no cree en los impíos así prosperan, no les pasa nada. Era como una bestia estaba, dice, ¿no? Torpe, no entendía, dice. Con todo, dice, ¿no? Yo siempre estuve contigo, Señor. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahí está la fe de este salmista. Con todo, aunque estaba errando, Señor, pues me has agarrado de mi mano, me has guiado según tu consejo, y tú me vas a recibir en gloria, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, pasajeros son las cosas de esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Qué interesante estas palabras. Mi carne y mi corazón desfallecen. Es así, hermanos. El pecado envejecemos, hermanos, y descansamos, pero hay una esperanza de la vida eterna. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice, ¿no? Confío en Dios. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ahí está, hermanos. Los que se alejan de ti van a perderse, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así es, hermanos. Separarse del Señor es pues recibir la condenación. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Así, hermanos, es el bien acercarnos a Jehová el Señor, mi esperanza. Hay que poner nuestra esperanza en Jehová, en el Señor, para contar todas tus obras y contemos todas las obras de Dios. Ahí está el salmo, hermanos, ¿no? Miren cómo este salmista vio todo, ¿no? El mal, cómo hay en este mundo. Él quiso casi tomó una decisión equivocada. Felizmente se dio cuenta que estaba pensando torpemente, estaba como una bestia, ¿no? Dice él. Entonces se arrepiente, pues, ¿no? Cuando entró eso en el santuario. Hermanos, de repente, en pocas palabras, el santuario terrenal, ahí está descrito el problema, hermanos, del mal y cómo se encuentra la solución de este problema del mal. Ahí está en el atrio el altar de sacrificio. Jesucristo fue sacrificado allí para solucionar este problema del mal. Ahí está el lavatorio, hermanos, donde se lava y nosotros nos entregamos al Señor. El Señor nos lava también nuestro pecado, ¿no? A través del santo bautismo. Después entramos al lugar santo
alto, ahí está pues el candelabro, 7 brazos, está la luz, ¿no? ¿No? Que el Espíritu Santo, ¿no? Jesús dice, yo soy la luz, dice, ¿no? Entonces ahí está al otro lado, hermanos, está la mesa de los panes de proporción, el pan de cada día que nos estamos alimentando, ¿no, hermanos? A la semana ponían 12 panes, ¿no? Cada semana. Y ahí estaba también el altar del incienso, hermanos, que son las oraciones que se hacen, hermanos, y el humo que significa, simboliza la justificación, ¿no? Del Señor, gracias a Jesús. Todo lo que oramos es en nombre de Jesús. Y en el lugar santísimo, hermanos, ahí está la solución del problema también, hermanos. La solución del problema es de que la sangre de Cristo, ahí está el propiciatorio, se derramaba, la ley que pide la muerte, ¿no? Del pecador, pues se cancela con la sangre de Cristo, simbolizado, ¿no? Con la sangre de los animalitos, los corderos, machos cabríos. Y ahí está, hermanos. Y justamente la solución del problema, ese día de la expiación era el juicio, pues ya estamos en el juicio, hermanos, y se termina todo esto, hermanos. Ya está haciendo juicio Dios, evaluando, ¿no? Nuestra fe. Nosotros, en primer lugar, ¿no? Los que profesamos creer, somos los primeros en ser juzgados para evaluar si realmente creemos o no creemos. Por eso vienen las pruebas, eso es un examen, una evaluación. Y hermanos, termina pues en el santuario, había un macho cabrío que vivo que representa a Satanás, que sería llevado al desierto, estará pues 1000 años, hermanos, pues ahí en esta tierra cuando venga Jesús. Y después, no, el lago de fuego y azufre, no, él será cenizas. Y así, hermanos, pues está descrito en el santuario terrenal todo este problema, ¿no? La solución de este problema del mal. Así que, hermanos, en el santuario este salmista entendió en qué termina la gente, ¿no? Que aparentemente se goza en esta tierra y todo, ¿no? Y en qué termina su vida. Él también, que el que pone su esperanza en Dios, hermanos. Así que ahí está, hermanos. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Decía, ¿vale la pena creer, servir a Dios? ¿Vale la pena o no vale la pena? Hasta que entró pues en el santuario, hermanos, como hemos indicado, que proporciona parte pues ahí la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia pues a su debido tiempo, hermanos. ¿Cómo puede la comprensión adventista, hermanos, del juicio, nosotros como adventistas, ¿no? Esta iglesia, hermanos, que ha aparecido, Dios ha hecho aparecer pues esta iglesia, ¿no? Por los años 1800, ¿no? 44, ¿no? Justamente ahí en el cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y Dios da entendimiento, pues, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede la comprensión adventista del juicio, lo que está describiendo, ¿no? Que todos compareceremos ante el juicio, ¿no? Empezando nosotros, los que profesamos creer, y todos también. Y Hermano la Justo, doctrina, termino esto, hermano, para terminar ya, la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal te ayuda a saber que aunque ahora tenemos muchas preguntas, los detalles de la historia y los justos juicios de Dios nos serán revelados finalmente. Bueno, son preguntas finales, hermanos, y con eso vamos a terminar nuestra. Hermano Marcelino, por favor. justamente hablando del juicio, el juicio a veces es un tema en el que la mayor parte de los seres humanos tenemos miedo, tenemos bastante seres humanos